primero tenemos que definir qué es hematopoiesis, ¿no? Entonces, a ver, voluntarios, ¿qué es hematopoiesis? ¿Qué era hematopoiesis? ¿Hematopoiesis qué era? Es también, ¿no? Igual que la definición de tejido sanguíneo, entonces lo mismo, tejido sanguíneo que era un tejido conectivo especializado líquido. Entonces, hematopoiesis es también lo mismo, el tejido conectivo especializado líquido, pero esto se trata de células sanguíneas inmaduras, ¿no? Entonces, la hematopoiesis estudia la formación de las células sanguíneas. Es el hematopoiesis. Siguiente. La hematopoiesis comprende la eritropoiesis, ¿no? Es ahí donde está tu mouse, compañero Miguel. Miguel, ahí colócale, redondéale. Mientras voy explicando, tú vas indicando, digamos, ¿no? Por ejemplo, la hematopoiesis comprende la eritropoiesis, que significa formación de glóbulos rojos, leucopoiesis, formación de glóbulos blancos, y trombopoiesis, formación de trombocitos, ¿no? La función principal de la hematopoiesis es, como dice ahí, mantener el nivel constante de los diferentes tipos de células que hay en la sangre periférica, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan cuánto era la cantidad normal de glóbulos rojos en sangre? En 1 milímetro cúbico. 4 a 5. Muy bien, de 4 a 5 millones de eritrocitos en 1 milímetro cúbico de sangre. Entonces, es para eso la hematopoiesis, mantiene los niveles constantes, los valores normales de las diferentes células sanguíneas. Siguiente. Ya, muy bien, aquí, ahora, ¿desde cuándo se origina la hematopoiesis? ¿En qué etapa y en dónde? Entonces, la hematopoiesis se divide en 3 etapas que dicen la primera etapa o fase de saco vitelino y la segunda etapa o fase hepática, ¿no? Y la tercera etapa o fase médula ósea. Entonces, cuando ustedes están con una tercera semana de edad gestacional, ya su propio organismo va generando células sanguíneas nuevas, ¿no? Va generando. Entonces, a partir de las células mesenquimáticas, esas se van a diferenciar en células sanguíneas. Y esos islotes sanguíneos, los primeros islotes sanguíneos se produce cuando ustedes, como dice ahí, se produce cuando ustedes tienen 13 semanas de edad gestacional, y esto se da en la pared del saco vitelino. Ahí está con un círculo nuestro embrión, allá está arribita, ¿no es? La primera imagen, ese es el embrión, abajo ese es feto, ¿no? Aquí está, ¿no es? Entonces ahí donde está en círculo, esa es la pared del saco vitelino, donde se está produciendo las primeras celulitas sanguíneas. Luego ese centro va disminuyendo la producción, mientras tanto va a aumentar en otro lugar la producción de centros hematopoyéticos, que vendría a ser en la segunda etapa, que es la fase hepática. Entonces, al inicio de la vida fetal, van apareciendo centros hematopoyéticos en el parénquima hepático, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inicio del periodo fetal? Cuando ustedes más o menos tienen entre 4 a 5 meses de edad gestacional. Ahí está nuestro fetito, que tiene esa edad aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí se va produciendo en el hígado. En el hígado, entonces ya van produciéndose también centros hematopoyéticos. La tercera etapa se produce en la médula ósea, ¿no? Esto se produce ya en el periodo fetal propiamente dicho, y también después del periodo fetal, que sería la vida neonatal, hasta la etapa adulta, que se produce entonces esos centros hematopoyéticos en médula ósea. Siguiente.
Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que dice figura 9.17, que es la dinámica de la hematopoiesis en el embrión y también en la vida fetal, ¿no? Por ejemplo, ahí en la columna vertical que está cerca del amarillo, dice hematopoiesis, y la otra columna de color rojo que dice, bueno, no dice nada ahí. Entonces la línea horizontal indica los meses, ¿no? Hay un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dice mes de edad gestacional. Exactamente hasta 9 meses, que es el nacimiento. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, acá en la parte en la curva amarilla, como les mencioné anteriormente, en las primeras semanas de vida se va a producir en el saco vitelino y luego ese centro va decayendo en la producción de esos islotes hasta 2 a 3 meses y al mismo tiempo en otro sitio que es el hígado va iniciando, ¿no ves? Por ejemplo aquí de entre 1 a 2 meses va iniciándose la curva de desarrollo de los centros hematopoyéticos en hígado. Luego, en hígado, ese centro hematopoyético desciende en la producción aproximadamente cerca del nacimiento, que serían los 9 meses. Y al mismo tiempo, ¿no? A partir de los 4 o 5 meses también se van iniciando la formación de otros centros hematopoyéticos en la médula ósea. Y también se producen en el vaso, que sería esa curva verde. Entonces, en el vaso se producen a partir del tercer mes hasta el sexto mes. Muy bien, Miguel. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí habla, por ejemplo, de la teoría monofiléctica de la hematopoiesis, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría monofiléctica de la hematopoiesis? Nos menciona de que todas las células sanguíneas, por ejemplo, ahí en ese dibujito, las células que están más en la periferia, ahí están los neutrófilos, los basófilos, los eritrocitos, los monocitos, las plaquetas. Todas esas células sanguíneas maduras derivan de una célula única, ¿no? Ahí está la primera celulita. No, más adelante, la primera, esa es la célula madre hematopoyética. Eso dice la teoría monofilética, que todas esas células maduras derivan de una única célula, que es la célula madre hematopoyética o pluripotencial. Siguiente. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Este es un esquema. Por ejemplo, ahí está nuestra célula madre hematopoyética o célula madre pluripotencial. Esta va a dar origen a dos células progenitoras, que es la célula progenitora de mieloides comunes y la otra célula progenitora linfoides comunes. Ahora, esta célula progenitora mieloide común va a dar origen a dos células progenitoras, que son las células progenitoras megacariocitos eritrocitos y la otra que sería la célula progenitora granulocitos monocitos. Ahora vámonos con la célula progenitora megacariocitos eritrocitos. Esa va a dar origen a dos células más específicas, ¿no? ¿Dónde está la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos? Esta de acá, ¿no? La que está al lado derecho de nuestra diapositiva. Exactamente. Ese va a dar origen a dos células progenitoras, pero ya más específico, que sería la célula progenitora de megacariocito, que es la otra célula, y la otra sería la célula progenitora de eritrocito. Ahora, esta célula progenitora de megacariocito va a dar origen a las plaquetas. Y la otra célula que se llama célula progenitora de eritrocitos va a dar origen a los eritrocitos, ¿no? Muy bien, entonces ahí termina con la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Vámonos con la célula progenitora de granulocitos y monocitos. Esta igual, también produce dos células progenitoras que serían ya más específicas, ¿no? Esta sería la célula progenitora de granulocitos y la otra que sería la célula progenitora de monocitos. Ahora nos vamos con la célula progenitora de granulocitos.
La célula progenitora de granulocitos, como su nombre dice, entonces va a dar origen a 3 granulocitos, ¿no? Que usted ya lo conoce, que son los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos. Y la célula progenitora de monocitos va a dar origen pues al nombre nomás, ¿no es? Al monocito, y del monocito va a dar origen a macrófago. Luego vámonos allá a la parte lila, que sería la célula progenitora linfoide común. Esa tiene una división más directa. Entonces las células progenitoras linfoides comunes va a dar origen a 3 células, que serían los linfocitos, ¿no ves? Los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Siguiente. Antes, por ejemplo, esta es una colonia de eritrocitos, ¿no? Que dice ahí el título, eritropoyesis. Entonces la eritropoyesis es la formación de los glóbulos rojos. Muy bien, entonces esa línea de diferenciación que ustedes ven se llama colonia de eritrocitos. A ver, la anterior diapositiva para que me comprenda más mejor. Anterior, donde hay un hueso. Exactamente. No, el otro. No, ese. Por ejemplo, ahí tenemos nuestro fémur en un corte longitudinal al eje del hueso, ¿no ves? Entonces vemos una parte compacta del hueso, que es más gruesa en la parte de la diáfisis, que es la parte media de nuestro hueso tubular. Entonces allá en las epífisis, que serían los extremos, el extremo del fémur, está conformada en su mayor parte por hueso esponjoso y una capa delgada de compacto. Inversamente, se da en la diáfisis, que sería la parte intermedia del hueso largo, que sería capa compacta, es más gruesa, y la capa esponjosa es más delgada, y esa capa esponjosa se continúa con la cavidad medular ósea, que es ese espacio que ustedes observan. Y dentro de esa cavidad se encuentran vasos sanguíneos especiales que se denominan sinusoides, ¿no? Y son nada más que capilares. Y además de los sinusoides encontramos las células reticulares, ¿no? Entonces esas células reticulares, por ejemplo, ahí hay una imagen que está hecho en zoom, y las células reticulares en ese dibujo animado son de color verde, ¿no? Y como su nombre dice, son red, tienen prolongaciones citoplasmáticas. Entonces ese aspecto que tiene como prolongaciones citoplasmáticas le sirve como un medio de fijación o de anclaje a las colonias o nidos hematopoyéticos, ¿no? Entonces existen nidos o colonias de eritrocitos. Más allácito están, por ejemplo, la colonia de granulocitos, y más allácito están las colonias de linfocitos, de megacariocitos. Entonces las colonias que están más cercanas a las sinusoides, a los vasos sanguíneos, son las de eritrocito y las de los megacariocitos, ¿no? Entonces, ¿por qué están más cerca? Porque estas una vez que completan su maduración, inmediatamente se vierten al lumen de las sinusoides, los eritrocitos, porque nosotros no podemos estar ningún minuto sin oxígeno, ¿no? Recuerden cuál era la función del eritrocito. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Sí, ¿Cuál es? captar el oxígeno por los capilares a través de los pulmones. A ver si me da la batería. Sí, yo creo que me da 15 minutos, era 15 de batería. Ya, muy bien, entonces, como dijo su compañero, los eritrocitos tienen la función de fijar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Entonces, por eso una vez que ya están formados los eritrocitos maduros, se vierte inmediatamente, porque como les dije, su función principal es de proveernos oxígeno. Entonces, por eso tienen que estar así. Recuerden que hematopoiesis mantiene el nivel constante.
el nivel constante de las células sanguíneas, el nivel constante de oxígeno, no solamente porque esa es la función principal del eritrocito. Entonces también las plaquetas, ¿no ves? Entonces las plaquetas igual inmediatamente se vierten. En cambio, los glóbulos blancos no, están almacenadas y solamente se vierten al lumen de las sinusoides cuando éstas se las necesita, ¿no? Cuando existe el ingreso de un agente patógeno al organismo, ahí son liberados los, los glóbulos blancos o, por ejemplo, también es por ejemplo, cuando hay una pérdida también, una pérdida, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, cuando se produce lesiones graves, ¿no? Cortantes, hay hemorragias profusas, entonces ahí se va perdiendo el nivel o el volumen normal de las diferentes células sanguíneas. Entonces, ahí nuestra médula ósea va produciendo. Entonces, ahí una vez que están maduras los glóbulos blancos, se vierten, ¿no? Cuando se los necesita. Pero hasta mientras se quedan almacenadas en médula ósea. ¿Qué más? Nada más. Siguiente. Ahora sí, vámonos con eritropoyesis. Ese no, antes. Es eritropoyesis. Entonces, esta imagen vemos a la formación de, espérenme un momentito, una llamada. Ya volví. Bueno, como le iba diciendo, entonces eso es eritropoyesis, ¿no? Esa es una colonia de eritrocitos. Entonces, si nosotros nos recordamos de dónde derivaban los eritrocitos, cómo se llamaba la célula madre en nuestro esquema que teníamos, la célula progenitora de eritrocitos, ¿no? Entonces, esa célula, la primera célula se llama Ustedes saben que el dibujo animado casi no refleja lo real, entonces esta es una imagen de apoyo para explicar lo que es hematopoiesis. Y esta es la más cercana que se encontraba Ross. Ya, entonces esa célula, la primera célula que ven grande, esa es la célula progenitora de eritrocitos. Muy bien. Y mediante procesos de mitosis y diferenciación, esa célula progenitora de eritrocitos se va a diferenciar a proeritroblasto. Entonces, este proeritroblasto se caracteriza porque es una célula que mide aproximadamente hasta 15 micras de diámetro. Y también tiene su citoplasma, que es un basófilo pálido claro. Cuando yo digo que vamos a mucho mencionar de lo que es basofilia y acidofilia. Acidofilia significa que tiene estructura que se capta más con colorantes ácidos, por eso es acidofilia, ¿no? Por ejemplo, la eosina es ácida, entonces se va a teñir rosa. O la basofilia, la basofilia significa que es una estructura que tiene afín a colorantes básicos, por eso es basofilia. Y por ejemplo, la hematoxilina, y entonces se va a teñir color lila, ¿no? O azul. Y cuando es pálido, ¿no es? Es clarito. Entonces nuestro eritrocito se caracteriza, como les decía, hasta 15 micras, su citoplasma tiene una basofilia pálida, un núcleo, como ustedes ven ahí, es redondeado, grande, y este eritroblasto también sufre mitosis y se diferencia a
eritroblasto basófilo. Entonces ahí está nuestro eritroblasto basófilo. Solamente dice eritroblasto, ahí le faltó la otra palabrita basófilo. Muy bien, es ese el que está indicando su compañero. Entonces, esa celulita se caracteriza porque, bueno, como dice basófilo, entonces quiere decir que su citoplasma va a ser muy basófilo, ¿no? Entonces va a ser más azul, más lila, así. Y su núcleo es más pequeño, ya va disminuyendo de pequeño en comparación con el eritroblasto, ¿no? Esa es la característica, y el núcleo también ya se va haciendo más heterocromático, ¿no? Por ejemplo, en la célula progenitora de eritrocitos el núcleo es claro, entonces a eso se llama eucromatina, ¿no? En cambio, en el eritroblasto, ahí ya van siéndose más oscuros. Primero voy a definir qué es eucromatina. La eucromatina significa que las cromatinas son delgadas y escasas. Y como son delgadas y escasas, la cromatina que son solamente un complejo de ADN. Entonces ese complejo de ADN tiene un grupo sulfato. Y ese grupo sulfato es la responsable de captación con colorantes básicos, ¿no? Entonces por eso el núcleo se va a teñir así como un lila más clarito. Pero cuando las cromatinas son gruesas y abundantes, eso se llama heterocromático. Entonces, por ejemplo, acá en la célula progenitora, ahí el núcleo es eucromático, es más claro. Luego en el proeritroblasto, el núcleo, ustedes ven ahí, allá hay unas áreas más lilas, más oscuras. Entonces, porque ahí se está iniciando la condensación de las cromatinas, ¿no? Y luego en el eritroblasto policromatófilo, ¿no? En el eritroblasto policromatófilo, mejor dicho, en el eritroblasto basófilo, aquí el núcleo es más pequeño y más heterocromático, quiere decir que se está tiñendo más un azul oscuro. Eso, y como dice eritroblasto basófilo, entonces su citoplasma también va a ser muy basófilo. Ahora, entre el eritroblasto de la imagen que ustedes observan y el normoblasto, hay una célula intermedia que no menciona en este dibujo. Entonces se llama el eritroblasto policromatófilo. Poli significa varios, cromo, colores, ¿no? Entonces ahí le falta una celulita, que es el eritroblasto policromatófilo. ¿Por qué cromatófilo? Entonces, este eritroblasto se caracteriza porque va a iniciar la producción de hemoglobina, ¿no? Y si nosotros recordamos, la hemoglobina era la responsable de captación con colorantes ácidos. Entonces, por eso la célula se teñía, el eritrocito se teñía rosa. Es por eso, entonces aquí en el policromatófilo se va iniciando la formación de hemoglobina, ¿no? Algunos libros mencionan que tiene un aspecto de tablero de ajedrez, esta célula, porque tiene una zona clara, oscura, y esa zona clara, oscura se debe a la presencia de que el citoplasma sea lila, rosa, lila, rosa, lila, rosa, lila, rosa, ¿no? Entonces, ¿por qué rosa? Porque recuerden que el eritroblasto basófilo era su citoplasma muy basófilo. Entonces, acá en el eritroblasto policromatófilo, el citoplasma ya no es muy basófilo. ¿Por qué? Porque hay una producción de hemoglobina, y esa producción de hemoglobina, por lo tanto, va a teñir el citoplasma rosa. Por eso es un eritroblasto policromatófilo. Luego, ahora recién, luego de la capacidad mitótica que tienen las células, se van a diferenciar a normoblasto. Ahí está nuestro normoblasto, ¿no ves? Ahí sí, entonces, muy bien, Miguel. Como es en inglés, dicen Miguel. Ya, vamos entonces, Miguel. Aquí se caracteriza el normoblasto porque el núcleo ya es más pequeño, más
es hipercromático, ¿no? Compacto, ¿no? Es el núcleo así, pequeño, muy heterocromático y compacto. Y el citoplasma, si ustedes ven ahí el citoplasma cómo está más acidófilo, entonces aquí ya el citoplasma ya se está tornando en su mayor parte rosa, ¿no? Recuerden que en el policromatófilo había el inicio de rosas, pero acá en el normoblasto ya el citoplasma ya es más rosa, más rosa. Entonces esa se caracteriza nuestro normoblasto. Luego se va a diferenciar a reticulocito, ¿no? Entonces su nombre dice reticulocito. Entonces aquí nuestro reticulocito se caracteriza porque su núcleo es expulsado, ¿no? Es expulsado el núcleo y solamente quedan esas trazas nucleares que se tiñen lila, nada más. Entonces por eso se llama reticulocitos, porque tienen esas trazas lilas en el citoplasma, ¿no? ¿Y el citoplasma qué color es? Acidófilo, ¿no? Es acidófilo, es rosa. Esa es la característica de nuestro reticulocito. Luego se va a diferenciar a nuestro eritrocito, y entonces ustedes ya saben cuál es la característica del eritrocito, ¿no ves? El eritrocito es acidófilo, es rosa. Es acidófilo, tiene un aspecto bicóncavo, recuerden que mide desde 7 a 8 micras, tiene una vida media en sangre hasta 120 días, ¿no? Ahora, este proceso de maduración que va desde la célula progenitora de eritrocitos hasta nuestros eritrocitos dura una semana, ¿no? Una vez que transcurrió una semana, se produjo nuevos eritrocitos, entonces ese eritrocito está circulando en torrente sanguíneo y va a estar circulando hasta 120 días, ¿no? Y luego esto se vierte hacia el lumen de las sinusoides, ¿no? Y a través de las sinusoides, las sinusoides son nada más que capilares. Entonces esas se van a continuar con las arterias de mediano, de gran calibre y luego se van a distribuir en todo lo que es el sistema circulatorio. Bueno, entonces esa es la colonia de nuestros eritrocitos y aquí dice la eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina es una hormona, ¿no? Esa hormona es secretada por las células renales. Entonces esa es muy importante porque estimula la formación de los eritrocitos, la eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que están con insuficiencia renal, por ejemplo, la insuficiencia renal es una complicación terminal de los pacientes, por lo general que padecen diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen una fascia típica, que eso lo van a avanzar en semiología. Entonces, cuando ustedes ven un paciente renal, tiene su característica. Es un paciente que tiene una fascia, ¿no? Un rostro en luna llena, ¿no? Es redondita. Y eso es porque retiene líquido. Entonces, nosotros recordamos cuál es la función principal de los riñones: eliminar el exceso de agua y también eliminar los desechos. Entonces, como hay una disfunción, es decir, que no funciona bien el riñón, por eso es una insuficiencia renal, entonces lo que hace, como no funciona el riñón, entonces ¿qué hace? Retener líquido, ¿no? Entonces son pacientes que parecieran gorditos, pero no son gorditos, sino que están hinchados, ¿no? Están edematizados por la retención de líquido. Y no solamente eso, sino que también de productos de desechos, como la urea. La urea es un producto de desecho que no se elimina, tampoco los amoníacos no se eliminan, entonces está en torrente sanguíneo. Entonces, la concentración elevada de esos desechos alcanza lo que es el encéfalo, atravesando la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es nada más el límite de tejido conectivo que atraviesa, ¿no? Que atraviesan los vasos sanguíneos, nada más. Esa es la barrera hematoencefálica.
Entonces, cuando ya llega a la irrigación de lo que es la masa encefálica, va a producir la patología que se denomina encefalopatía urémica. Entonces esos pacientes sufren de irritabilidad, desorientación, son personas inquietas, están desorientadas en tiempo y en espacio. Esos son los pacientes con encefalopatía urémica. Entonces, para solucionar todos ese malestar, tienen que hacer pues diálisis, ¿no ves? Diálisis es nada más que la eliminación de ese exceso de agua y también la eliminación de los productos de desecho, pero a través de un equipo, ¿no? Lo que no hace el riñón, lo hace un equipo. Eso es lo que hace la diálisis. Pero no solamente eso, ¿no? No solamente se hematiza nuestro paciente, sino que también tiene una coloración pálida, ¿no? Los pacientes renales, como no funciona, entonces por lo tanto tampoco las células renales van a sintetizar eritropoyetina. Entonces, al no sintetizar eritropoyetina, va a disminuir el volumen de los eritrocitos, ¿no? Entonces, son pacientes que se ven pálidos. Los pacientes renales siempre los van a ver pálidos, siempre están con anemia y por lo general grave, ¿no? Entonces, a esos pacientes hay que colocarles, les colocan lo que son los paquetes globulares ¿para qué? Para mantener los niveles constantes, ¿no? ¿Por qué? La anemia, saben que ustedes muy bien provoca sintomatologías, ¿no? Entonces son pacientes que están con dolor de cabeza, están como mareados, como si estuvieran con fatiga. ¿Por qué están con esa sintomatología? Porque ellos, los glóbulos rojos, son los encargados de oxigenar, ¿no? Entonces, como no hay buena oxigenación, por eso se sienten como medio mareados, como si le fatigara algo los pacientes con anemia, aparte de que están pues pálidos, ¿no? Porque no hay una buena oxigenación a lo que pueda llegar a la masa encefálica. Entonces, esos pacientes o se los repone mediante los paquetes globulares o hay fármacos que son análogos a la eritropoyetina y entonces eso también se los administra a esos pacientes, ¿no? Se administra esa hormona para que, para que estimule la formación de los eritrocitos. Eso Eso con respecto a la eritropoyetina. Ahora vámonos, esto es dibujo animado, ahora hay que verlo a Google. ¿Tienes internet, Miguel? Tal vez te estoy pidiendo mucho. Miguel. ¿Hay internet? Si no hay internet, está bien. Hay internet, Lisa, no tenga pena. Ya, ya, entonces, Miguel, entonces, busca en el Google, vamos a ver la parte histológica. Proeritroblasto, colocarle. Ese es uno, pero no está muy bonito que digamos. Proeritroblasto. Esa. Ahí vamos. Imágenes. Ahora, a ver, baja. Sigue bajando. Ahí ya se ve bien. Este también se ve bien, ¿no? A ver, más abajito, por ahí hay otra imagen más bonita. No. Vámonos arriba nomás, esa imagen de allá arriba. A ver, esta de acá, la que está a la... No, más abajo, más abajo. A ver, más abajo. Más abajito. Ahí, donde dice esa imagen PNG, donde está eritroblasto basófilo, donde dice eritroblasto basófilo, no, al ladito, eritroblasto, ese. No, el donde dice eritroblasto basófilo.
Eritroblasto basófilo. Ese. Creo que es ese, a ver. ¿Dónde está la imagen grande? ¿No hay? Es. No se hace grande, ¿no? No, Esta de creo que ver. no, Lisa. Ajá, a ver, esta solamente haces clic nomás aquí donde dice, ahí, esa imagen, a ver, no lo veo tampoco, yo también uso lente. A ver, aquí, esa. Ahí está bien, esa está bien, esa es. Por ejemplo, esa, mucho más mejor que eficacia, muy eficiente, bien. Ya, por ejemplo, ahí, la célula más grande, esa es el proeritroblasto, ¿no? Entonces nuestro proeritroblasto, como les iba diciendo, por ejemplo, el núcleo es eucromático, es más claro, ¿no ves? Más claro, eucromático, grande, redondeado, y una célula que mide hasta 15 micras, le decía. Luego, mediante procesos de mitosis, se va a diferenciar a la imagen de a eritroblasto basófilo, exactamente a eritroblasto basófilo. Entonces ustedes ahí como lo ven, el citoplasma es ya muy basófilo, el núcleo ya es más pequeño en comparación con el eritroblasto, ¿no? El núcleo ya es más pequeño y también el núcleo ya se está haciendo heterocromático, es decir, que las cromatinas ya se están condensando, se están haciendo más gruesas, entonces ya van apareciendo áreas más lilas oscuros, ¿no? Muy bien, Miguel. Eso. Después pasa a ser eritroblasto policromatófilo. Muy bien, ese es el eritroblasto policromatófilo. Entonces aquí, por ejemplo, el eritroblasto policromatófilo es donde se inicia la hemoglobina, ¿no? Es la producción de hemoglobina. Entonces, por eso ahí ven áreas lilas, rosas en el citoplasma. ¿Lo ven ahí? Lilas, rosas en el citoplasma, en el citoplasma. Muy bien, Miguel. Y luego el núcleo, ¿no? El núcleo, por ejemplo, ahí el núcleo ya es más pequeño, ¿no? El núcleo ya es más pequeño, más heterocromático, ya ahí es más heterocromático. Luego se diferencia a normoblasto, ¿no? Normoblasto está allá arriba, exactamente, ese es normoblasto. Entonces, normoblasto se caracteriza porque allá el citoplasma ya hay mucha producción de hemoglobina, entonces es más rosado, ¿no? Ya es más rosado. Y el núcleo, ¿cómo lo ven? El núcleo es pequeño, compacto, hipercromático, ¿no? Ya es todo lila y compacto más. Luego se diferencia a reticulocito, aquí está al ladito, reticulocito. Muy bien, entonces ahí el citoplasma ya es acidófilo, ¿no? Ya es rosa, ya es acidófilo y solamente se observa lo que son las trazas nucleares, por eso es reticulocito, ¿no? Reticulocito. Luego, ese ya no tiene, ¿no? El reticulocito ya no tiene núcleo. El núcleo es expulsado y quedaron aquí como vestigios, ¿no? Las trazas. Luego se diferencia a nuestro eritrocito. Entonces ahí está abajito nuestro eritrocito, que era acidófilo, era, ¿qué más? Disco, bicóncavo, ¿no? ¿Cuánto medía? De 7 a 8 micras, ¿no? Entonces, fíjense que va disminuyendo de tamaño y el núcleo, ¿no ves? El núcleo va haciéndose más claro, luego más oscuro, más compacto y más oscuro y desaparece, ¿no? Y el citoplasma, ¿cómo va cambiando? ¿No ves? Primero es lila, luego medio lila, luego medio que rosado y luego rosado. Muy bien, Miguel. Ahora sí, vámonos a la colonia de los megacariocitos. Vámonos a la diapositiva.
Esa ya explicamos. Esa también ya la hemos visto con todos los otros. Ahora acá, esta es nuestra colonia de los megacariocitos. Ahora, ¿cómo se llama la célula? La madre que origina las plaquetas, ¿se acuerdan? De la teoría monofiléctica, la célula progenitora de megacariocitos, ¿no? Entonces, nuestra célula progenitora de megacariocitos se va a diferenciar también por procesos de mitosis a megacarioblasto. Exactamente, megacarioblasto. Entonces, ahí está nuestro megacardioblasto. Y esta se caracteriza porque es una célula que ya es más grande, ¿no? Está más o menos hasta 25 micras de tamaño y presenta un núcleo un núcleo que tiene una escotadura. Ahí, exactamente, tiene una escotadura. A veces esa escotadura es profunda y le da un aspecto bilobulado a nuestro megacardioblasto. Exactamente. Y su citoplasma es basófilo, ¿no? Es azul, celeste, así. Muy bien, es basófilo. Luego, mediante procesos de mitosis, se diferencia a promegacariocito. Entonces, nuestro promegacariocito se caracteriza porque ya esta es una célula más grande, ¿no? Hasta 45 micras, entonces es el doble del megacardioblasto. Hasta 45 micras el citoplasma, como es grande, por lo tanto va a tener citoplasma abundante, también núcleo agrandado. Esa es la característica de nuestro promegacariocito. Luego de nuestro promegacariocito se va a diferenciar a megacariocito granular, ¿no? Ahí está nuestro megacariocito granular. Y la característica de nuestro megacariocito granular es que se inicia la formación de gránulos en el citoplasma, por eso es megacariocito granular, ¿no? Entonces yo les decía que estos dibujos no, como son dibujos animados, casi no refleja lo real, pero ahí tendría que estar iniciando la formación de los gránulos, ¿no? Que eran dos tipos de gránulos, ¿se acuerdan? Las plaquetas eran los gránulos, los lisosomas alfa y los gránulos muy densos, muy bien, entonces ahí se va iniciando la formación de esos gránulos. Luego, mediante procesos también de mitosis, ¿no? Se va a diferenciar en esta célula muy grande que es mega, ¿no? Megacariocito. Entonces, como ustedes ven ahí es mega, es súper grande, entonces mide hasta 70 micras, ¿no? Como miren, la célula va aumentando desde que es megacardioblasto hasta megacariocito, va aumentando cada vez más y más y más. Entonces, nuestro megacariocito se caracteriza porque puede medir hasta 70 micras de diámetro. Bueno, y también hay una proliferación de su núcleo, entonces también va produciéndose una endomitosis, entonces también va proliferando su núcleo. Y, y va también apareciendo en la periferia del citoplasma del megacariocito unos canales de demarcación en la periferia. Van habiendo unos canalitos y esos canales cada vez se hacen más profundos hasta que fragmentan al megacariocito, ¿no? Y cada fragmento citoplasmático se va separando una de otra para luego constituirse en la futura plaqueta. Ahí están nuestras plaquetitas, que son ya pequeñitas, que miden hasta 2 micras, ¿no? Miden 2 micras de diámetro. Miren cómo nuestro megacardioblasto era 25, luego nuestro promegacariocito 45, hasta que llega a megacariocito 70 y luego se queda hasta 2 micras como plaquetita, ¿no? Como plaquetita. Entonces de aquí nuestra plaqueta se caracterizaba, ¿por qué? Era 2 micras, una vida media en sangre, una vez que ya está en torrente sanguíneo, dura aproximadamente hasta 10 días, ¿no? Y ese proceso de diferenciación de nuestras plaquetas dura 5 días, ¿no? Más rápido que los eritrocitos, entonces se van formando los
nuestras plaquetitas. ¿Qué más? Ah, la forma de las plaquetas. ¿Qué forma tienen las plaquetas, se acuerdan? ¿Bicóncavo o biconvexo? Creo que era biconvexo. Muy bien, exactamente era biconvexo. Muy bien. Esa es la colonia de nuestro megacariocito. Entonces, vámonos donde está el hueso de la diapositiva. ¿Había un hueso? Ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí nuestro megacariocito, una vez que está maduro, ¿no? Una vez que está maduro, ya sea el eritrocito o el megacariocito, lo que hace, el megacariocito tiene prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, esas prolongaciones, como son colonias que están cerca de los vasos sanguíneos, entonces los megacariocitos, una vez que la plaqueta ya está madura, los megacariocitos empujan a través de sus prolongaciones citoplasmáticas la pared de las sinusoides, ¿no? Y esa acción lo que hace es hacer una apertura transitoria al endotelio. Entonces, ahí se viene, a través de esa apertura transitoria entre los endotelios de las sinusoides se vierten las plaquetas, también se vierte lo que son los eritrocitos al lumen. Muy bien, ahí está. Vámonos. Ahora sí, vámonos. Ahora vámonos a hablar de los granulocitos. Ahora vámonos a la colonia de los granulocitos. La colonia de los granulocitos, como ustedes saben, son colonias que están más alejadas de las sinusoides, ¿no? De las paredes vasculares de las sinusoides, porque estas utilizan la médula ósea como un almacén. Bueno, ¿cómo se llamaba la madre de los granulocitos? Las progenitoras mieloides. Muy bien, entonces la célula progenitora mieloide se diferencia a mieloblasto. Ahí está nuestro mieloblasto, la primera celulita de allá. Exactamente, entonces se va a diferenciar a mieloblasto. Entonces nuestro mieloblasto se caracteriza porque tiene hasta, bueno, este tema más que de análisis es más de memoria, ¿ya? Entonces como están viendo es más de memoria, ¿no? Pero también son preguntas de examen, por ejemplo, tienen que memorizar todos los nombrecitos que ya hemos mencionado, ¿no? Es memorizarse que es eritroblasto, eritrocito policromatófilo, eritroblasto basófilo, ¿qué más por ahí? Reticulocitos, ¿no? Después están los megacariocitos, los megacarioblastos y así, ¿no? Es más de memoria esta unidad que de análisis, ¿no? Y también tienen que ver el origen, ¿no? de las células madres hematopoyéticas. Bueno, sigamos. Mieloblasto, ¿no? Entonces nuestro mieloblasto es una célula que mide de 14 hasta 20 micras de diámetro, ¿no? Entonces ahí ven cómo lo ven el núcleo esférico, es eucromático también, ¿no? Y no tiene gránulos y su citoplasma es basófilo. Esa es la característica. Entonces no tiene gránulos, citoplasma basófilo, núcleo redondo, eucromático y una célula que mide hasta 20 micras. Luego, mediante los procesos de mitosis, se va a diferenciar a promielocito. Nuestro promielocito se caracteriza porque ya el citoplasma ya es más abundante, ¿no? Ya es una célula más grande en comparación con el anterior, ¿no? El promielocito. Entonces aquí, esta se caracteriza porque, como ustedes ven ahí los puntitos,
va iniciando, se van visualizando lo que son los gránulos azurófilos, ¿no? Los gránulos azurófilos o primarios, ¿se acuerdan? Entonces va iniciándose la formación de sus gránulos. Esa es la característica y su núcleo, ¿no? Y su núcleo ya se va haciendo, ya no es esférico. El núcleo ya va siendo con una escotadura leve, esa es la característica y la célula, ¿no? Que yo les decía que es una célula que ya va aumentando, ¿no? Va aumentando un poquito de tamaño. El anterior era hasta 20 y este promielocito es hasta 24. Y luego aquí las cromatinas, ¿no? Aquí ya también las cromatinas se están condensando. Esa es la característica. Entonces, nuevamente repetimos. Entonces aquí, ¿el núcleo cómo es? El núcleo ya es más grande, ya se va condensando el núcleo, ¿no? El núcleo también ya se está haciendo, tiene una ligera escotadura, ya no es redondo como el otro, porque el otro era redondo, este es con ligera escotadura. El otro, el mieloblasto era eucromático, aquí ya se está haciendo heterocromático. En el mieloblasto no tenía gránulos, acá en el promielocito ya va apareciendo la producción de los gránulos. Esa es la característica y el tamaño, ¿no? El tamaño allá es 20 de la célula y aquí hasta aproximadamente 24. Esa es la característica de nuestro promielocito. Luego de nuestro promielocito se va a diferenciar mediante procesos de división a mielocito, ¿no? Pero este mielocito lo vamos a llamar mielocito neutrófilo, ¿ya? Mielocito neutrófilo. Entonces ese es mielocito neutrófilo y esta se caracteriza porque ya acá el núcleo ya se va haciendo medio que ovalado, ¿no? Recuerden que allá en el promielocito el núcleo ya se estaba escotando una escotadura ligera. Aquí, en cambio, en el mielocito neutrófilo ya es ovaladito. Ovaladito ya es el núcleo. Y los gránulos, aquí ya los gránulos ya se van haciendo específicos, ¿no? Entonces los gránulos del neutrófilo ¿se acuerdan cuáles eran los gránulos del neutrófilo? Eran los gránulos azurófilos primarios, los gránulos primarios, secundarios y terciarios. Entonces aquí ya se está diferenciando esos gránulos. Ya se están volviendo primarios, ya se están volviendo secundarios, ya se están volviendo terciarios. Esa es la característica de nuestro mielocito neutrófilo. Luego se diferencia a, a metamielocito neutrófilo. ¿Dónde está? Arribita, ya no ves, al metamielocito neutrófilo. Muy bien. Entonces nuestro metamielocito neutrófilo, ese de ahí, como dice, ¿no? Neta, o sea que está en su máxima diferenciación del neutrófilo. Es decir, que su núcleo ya va haciendo, recuerden que allá estaba ovalado en el mielocito neutrófilo, aquí en el metamielocito, el núcleo ya se está haciendo más escotado. Recuerden que ya estaba ovalado, ahí ya se está escotando más profundamente el núcleo, se está haciendo ya multilobulado, ya se está haciendo multilobulado y el núcleo ya es más heterocromático, ¿no? Ya es más heterocromático, esa es la característica y los gránulos también, ¿no? Aquí ya los gránulos ya están bien desarrollados, los gránulos primarios, los gránulos secundarios y los gránulos terciarios. Luego, ¿no? Luego se diferencia a célula encallado, ahí, ¿no? O célula en banda, exactamente, más allá arribita es célula en banda, muy bien. En banda, ¿por qué? Porque el núcleo ya tiene un aspecto en U, ¿no? Como una banda, ¿no? Ya va siendo en banda. Acá en el metamielocito, como les dice, ya está en su máxima diferenciación, ya los núcleos ya son específicos, ya los núcleos ya no se están tiñendo. Recuerden que es neutrófilo,
¿no? Neutro, que carece de núcleo, el citoplasma, que carece de coloración, los gránulos. Entonces, por eso es neutrófilo. Entonces, ahí está en su máxima diferenciación. Y el núcleo, como les dije, allá arriba era ovalado, ¿no ves? En el mielocito neutrófilo, acá el núcleo ya se va haciendo más profundo, ya se está a punto de transformar en de 3 a 5 núcleos. Y en el callado, ahí se nota muy bien la escotadura profunda que parece como una U. En el callado, esa es la característica. Cuando ustedes vean una célula en callado, tiene su núcleo así en U. Luego, nuestra célula en callado o en banda se diferencia a neutrófilo, ¿no? Entonces, ese núcleo que estaba en U ya se van haciendo estrechamientos, ya van habiendo estrechamientos, entonces ahí esos estrechamientos ya van dividiéndole al núcleo de 3 a 5 núcleos que tiene el neutrófilo, ¿no? Aquí ya no tiene coloración, ya no hay coloración de colorantes, ni citoplasma, ni gránulos, pero ya tienen sus gránulos. ¿Cuánto mide? Miden de 10 a 12 micras, ¿no? Nuestros neutrófilos de 10 a 12 micras, y después el núcleo es heterocromático. Muy bien. ¿Qué más? La vida, ¿no? ¿Cuánto duran? Bueno, en sangre tiene un promedio aproximadamente hasta 12 horas. Y en tejido conectivo tiene hasta 2 días. Esa es la vida media de nuestro de nuestro neutrófilo, ¿no? Bueno, aquí quedamos porque ya son las 18:40, porque también tengo clase con otro grupo, entonces laboratorio, por eso todavía estoy en laboratorio, entonces nos quedamos acá con neutrófilos. De esa misma línea van a aparecer los eosinófilos, esta misma línea, después luego van a aparecer los basófilos. Muy bien, gracias Miguel, ha sido de gran ayuda. Perfecto, Bueno, doctora. Ya, abrazo a la distancia, nos vamos a continuar. Como les dije, este tema es más de memoria, es más memoria que de análisis, porque tienen que memorizar, es solamente memoria nomás, ahí a memorizarse los nombrecitos de cada celulita y las características de cada celulita. Ya nos vemos, abrazo a la distancia, nos vemos, chau, chau. Doctora.